Buenos días, estimados alumnos y alumnas. La verdad que me honra mucho estar aquí con ustedes en esta muy prestigiosa universidad. Agradezco al señor rector por sus palabras, al señor Jiménez, al señor Montero, por haber auspiciado, promovido esta charla, ¿no?, sobre un tema que podría ser de interés para ustedes por su especialidad, ¿no?, sobre todo. Tengo entendido que son estudiantes de Relaciones Internacionales, especialidad, por cierto, importantísima y de desarrollo crucial en nuestros países, en nuestro sistema universitario, ¿no? Yo quisiera, digamos, comenzar diciendo algunas cosas generales. Primero, esta no es una versión oficial de la política exterior. Eso quisiera destacarlo desde el comienzo, ¿no? La visión oficial podría ser el discurso del 28 de julio del canciller, que suele pronunciar, ¿no?, el del Día Nacional, ¿no?, donde hace un recuento de las labores, logros, retos de la política exterior. Y aún así tendría duda de llamarlo así, pero sería lo que más se aproximaría a una versión oficial, ¿no?, de la política exterior. Lo que yo voy a hacer acá es una presentación personal, pero sí basada en una experiencia que he tenido, que es haber sido analista en la Dirección General de Estudios y Estrategias de Política Exterior de la Cancillería. Esa oficina es una oficina que sintetiza y condensa y da visiones panorámicas. Le explicaba al señor rector que, obviamente, cuando uno es diplomático, le asignan una carpeta y se va a mover en esa carpeta, ¿no? El gran experto en Bolivia, a ver los temas bolivianos, hasta el último detalle. El gran experto en temas de derechos humanos, multilaterales, a ver los temas de derechos humanos, ¿no? Pero ¿dónde está la oficina que vincula todo junto, que hace un panorama, que sintetiza, ¿no? Esa es la idea de la Dirección General de Estudios. Desde ese punto de vista, formaba parte de un equipo de 4 o 5 funcionarios que nos dedicamos a investigar y a hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, ante las elecciones en la India, ¿no?, y ante la posibilidad de un TLC con la India, a mí me encargaron hacer un estudio que tenemos una especie de folletito interno, ¿no?, una especie de librito sobre la India, pero en función de los intereses peruanos, obviamente, ¿no?, en el sentido de ver cuánto ayudaría el TLC entre la India y el Perú. Importantísimo, porque la India, como ustedes saben, es el país más poblado del mundo, es una potencia tecnológica, ¿no? Entonces, ese era mi trabajo, y por estar en ese puesto es que teníamos un contacto habitual con los temas panorámicos de la política exterior. ¿Qué es lo que yo busco sintetizar aquí? Muchas cifras son un poco antiguas, ¿no?, pero marcan las tendencias, ¿no? Cuando hay información muy actual la voy a incluir, pero lo que me interesa es que quede claro un esquema de la política exterior, un esquema, una visión global de la política exterior, y sobre todo pensando en que puede ser útil a los países hermanos de América, de nuestra América andina sobre todo, ¿no? Digo esto porque cuando el Perú salió de su crisis económica, que fue en los años 90, salió una gigantesca crisis económica. Lo hizo en gran parte dando estabilidad jurídica y promoviendo la inversión extranjera. Dentro de las empresas que llegaron, aparte de la Telefónica Española, por ejemplo, ¿no?, las empresas de minería china, y llegaron empresas chilenas de retail y empresas chilenas de agroindustria. Llegaron a invertir al Perú y no solamente produjeron, sino dejaron tecnología. Ese es el kit del asunto. Con el paso del tiempo, los propios empresarios peruanos y trabajadores peruanos absorbieron esa tecnología, absorbieron esas técnicas, ¿no? Y de hecho se independizaron. Hoy día el Perú exporta más arándanos que Chile. Más arándanos que Chile, lo cual es mucho decir, ¿no? Es una potencia agroexportadora de frutas, ¿no?
pero el origen modesto es ese que les he mencionado, ¿no? Un país devastado, confundido, con poca inversión, que recibe inversión extranjera y recibe conocimientos extranjeros, en este caso específico de Chile, ¿no? Y genera esto, es como una semilla que fructifica después, ¿no? Es un poco la idea de cómo puede una influencia externa ayudar al desarrollo de un país, ¿no? Son muchos ejemplos que podría dar, ¿no? Bueno, hecha esta observación y esta precisión sobre los alcances de esta pequeña charla, quisiera primero, por ser un académico, porque soy diplomático pero también académico, ¿no? Partir por lo que usualmente se hace en los medios académicos, ¿no? No en la charla misma, sino en la fundamentación bibliográfica. Que lo saben. Lamentablemente, afortunadamente mejor dicho, existen varias publicaciones que están online. Basta que ustedes digamos, con este PowerPoint ubiquen el enlace y simplemente aparecen sus pantallas, ¿no? Les he hecho una selección de lo que yo considero más útil dentro de esta línea de hacer una visión panorámica de política exterior. El primer libro es un libro de José Antonio García Belaúnde, ex canciller del Perú, 2 siglos de desafíos de la política exterior peruana. Ese es ahora, bueno, se podría decir, es un testamento, porque él murió hace muy poco tiempo, ¿no? Murió en Madrid, y ahora se sabe que cuando publicó este libro dijo que había que irse bien, dijo. Nadie entendió por qué, ¿no? Nadie entendió por qué lo decía, ahora sabemos, ¿no? O sea, de alguna manera este es un testamento de un hombre íntegro, un hombre trabajador, un gran canciller peruano, con vocación de visión de conjunto, ¿no? Y de hecho él plantea acá una visión diacrónica de la política exterior. Obviamente también menciona sus propios logros, ¿no? Fue artífice, como veremos, de la Alianza del Pacífico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este libro lo consiguen en internet, ¿no? El otro libro es un libro también muy sustancioso, muy pragmático, casi como un manual de texto sofisticado, hecho por 2 especialistas peruanos de la Universidad Católica, especialistas en Derecho Internacional Público, por cierto, Fabián Novak y Sandra Namijas. Ellos 2 publicaron en el 2020, a propósito del Bicentenario de la Independencia del Perú, un libro llamado El Bicentenario de la Política Exterior Peruana y su proyección en un mundo de cambios. Es un manual muy útil, temático, a diferencia del libro de García Belaúnde, que es diacrónico, narrativo, este es temático, ¿no? O sea, y eso facilita la consulta a los estudiantes porque pueden ir de frente a los temas que interesan en el índice, ¿no? Este es un libro de síntesis, es muy valioso, y para mí el mayor aporte que tiene es la parte referida a la diplomacia del nuevo milenio y a la política exterior del nuevo milenio, ¿no? Desde el año 2000. Tiene unas 20 páginas absolutamente sustanciosas sobre la nueva política exterior, la nueva diplomacia. Por ejemplo, que enfatiza mucho los temas económicos, ¿no? Los temas de promoción del turismo, del comercio, que es probablemente el signo de las relaciones internacionales del Perú en este milenio, ¿no? Un signo no menos político, porque la política está en todo, ¿no? Pero sí con un fuerte componente económico, ¿no? Ese es el rasgo de este trabajo de Novak y Namijas. También he puesto un trabajo mío que publiqué en el Ecuador, un artículo que publicó en la revista Comentario Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito, a propósito de la celebración de los 20 años de paz entre el Perú y el Ecuador. En 2018 se celebraban 20 años de paz, ¿no? Después de la guerra del CENEPA del año 95, 96, 97, 98, con la paz de Itamaraty. Este trabajo busca generar un panorama de los réditos de la paz, como diríamos. O sea, cómo una paz bien hecha, bien pensada, bien proyectada, genera réditos en la forma de mejoramiento del comercio, por ejemplo, ¿no?
mejoramiento del turismo. Con Ecuador hubo bastantes rencillas en el pasado reciente, diría yo, ¿no? Bastantes rencillas, pero hoy están casi completamente superadas. En el marco, repito, de una integración muy fructífera, una cooperación muy fructífera y sobre todo el desarrollo del comercio y el turismo entre nuestros países, ¿no? Yo comento eso, ¿en qué consistió el trabajo de los diplomáticos? Porque usualmente, no sé si van a ser ustedes algunos diplomáticos o van a ser funcionarios internacionales, pero por lo general es un trabajo transparente. Es una frustración, ¿no? Porque nadie se entera de lo que han hecho los diplomáticos. Porque el rasgo de la diplomacia y rasgo de los organismos internacionales es una palabrita mágica que se llama confidencialidad. Confidencialidad, ¿no? Entonces, les aseguro que gran parte o la mayor parte de los acuerdos internacionales, iniciativas internacionales, provienen de funcionarios que simplemente, cuyos nombres están sepultados en los archivos, ¿no? Entonces la pregunta era, ¿y qué hacen los diplomáticos? O en este caso, ¿qué han hecho los diplomáticos, tanto del Perú como del Ecuador, para generar este ambiente de paz, este ambiente de prosperidad mutua, ¿no? De entendimiento, ¿no? Que realmente fue extraordinario, ¿no? Cómo es que se avanzó en este asunto. También les he enviado, no está en internet, se los he enviado, o se los van a enviar a sus correos, ¿no? La versión electrónica de un libro mío llamado Reflexiones sobre la proyección mundial, latinoamericana y peruana de la República Popular China. Esta es una reflexión, obviamente global en un principio, pero que aterriza en la relación Perú-China, ¿no? En lo más importante, y sobre todo el futuro. Eso vamos a ver en qué consiste en la relación actual, cómo se originó y lo más importante, en qué puede devenir esto. ¿En qué puede devenir? Creo que es un tema que interesa no solamente al Perú, sino a todos los países de América del Sur, porque creo que todos tenemos, salvo el Paraguay, como primer socio comercial de China ahora, en ese momento. Entonces es un tema crucial, importante, ¿no? Y para verlo, repito, en perspectiva. Y finalmente tengo dos artículos muy pequeños, uno del embajador Manuel Díaz Cuadros, ex canciller, amigo mío, un pensador dentro de la Cancillería, está jubilado, ¿no? Es un pensador de relaciones internacionales sobre la comunidad andina, sus propuestas para mejorar la comunidad andina, también es muy importante para el Perú y para Bolivia. Y finalmente un brevísimo artículo de Emilia Rojas Ace de crítica de la Alianza del Pacífico. ¿Ya? Está con enlace, y eso lo vamos a comentar ahora en la presentación, pero esta, digamos, es la bibliografía mínima que yo recomendaría revisar para profundizar un poco en este tema de la política exterior del Perú. Antes de hablar de la política exterior, y como soy historiador, no sé si es un pecado, una maldición, una bendición, pero soy historiador, yo no puedo concebir hablar de un tema si no planteo por lo menos unas palabras sobre los orígenes, sobre el comienzo, como se dice. Y siendo un motivo de 3 charlas, ¿no? Puedo sintetizar un par de ideas sobre cuáles fueron los grandes periodos, los más productivos, los más felices, podemos decir, los más constructivos de la política exterior en la historia del Perú. Yo he hecho una periodificación basada en 3 periodos, 3 momentos de gloria. Luego de la terrible independencia que tuvo el Perú, porque fue un proceso realmente caótico, un proceso terrible, que los peruanos disimulamos por maquillar la historia, ¿no? Pero realmente es, en pocas palabras, un proceso que pudo haber conducido perfectamente a la desaparición del Perú. No hay ninguna exageración, ¿no? Ninguna exageración. Pero bueno, luego de este caos
y sobre todo el caos que siguió la independencia. Un tiempo de debilidad económica, de fragmentación regional, de escasa tecnología, de caudillos militares, ¿no? En ese tiempo, digamos, hablamos de las primeras 2 décadas después de la independencia, llegó, por llamarlo de una forma, el milagro, ¿no? Porque a veces el azar ayuda a los pueblos. Llegó el guano, el excremento de las aves, que resultó ser un fertilizante de enorme demanda internacional. En un momento clave en que comenzaba a gestarse la segunda revolución industrial en Europa, en Estados Unidos. En ese momento crucial, en que las tierras de Europa y Estados Unidos requerían producir más bienes agrícolas, aparece el guano y aparecen las libras esterlinas del guano. Entonces de pronto pasamos de ser de mendigo a millonario. De pronto. Perú parecía Arabia Saudita, me refiero a la clase alta del Perú, ¿no? El año 50, 1850. La otra coincidencia fue que tocó un líder responsable, un líder con visión internacional. No necesariamente perfecto, tuvo problemas internos, pero en términos internacionales fue un titán realmente, ¿no? Que fue Ramón Castilla. Ramón Castilla, por darles un botón, profesionaliza el servicio diplomático en la década de los 50 del siglo XIX, cosa que no había en ningún país de América Latina en ese momento. Fue ni siquiera en el Brasil. Por mencionar un solo ejemplo de la política exterior de Ramón Castilla, ¿no? El tercer elemento fue la tecnología, en la que aparecieron los barcos a vapor. El Perú se vinculó finalmente. Un país que hubo una franja de costa desértica, no tenía cómo vincular al norte, el centro y el sur. Apareció el milagro de la tecnología, de barcos que ya no dependían de los vientos caprichosos y de las corrientes caprichosas, ¿no? Entonces, esas 3 cosas, guano, Castilla y navegación a vapor, significaron un florecimiento del Perú, una estabilización del Perú. Y es en este contexto que justamente se genera una época importante de la política exterior que ha sido llamada la época del americanismo. Es la época, ¿por qué americanismo? Porque en ese tiempo, en los años 50 y 60, los europeos de esa época no eran como los de ahora. Los de ahora son defensores ardorosos de los derechos humanos, de todas las libertades posibles e imaginables, pero en esa época, perdón que sea tan brusco, tan brutal, pero en esa época las políticas exteriores de países como Gran Bretaña, Francia, lo que será después Alemania, Bélgica, eran casi asesinas. Los belgas terminaron exterminando a gran parte de la población del Congo, ¿no? Y entre europeos se mataban. Claro, eso está disimulado porque internamente vivían un florecimiento. Internamente se desarrollaban tecnológicamente, científicamente, en las artes. Lo que vemos es eso. Lo que vemos de la Francia de 1880 pues es el esplendor artístico y el esplendor científico, que fue real, ¿no? Pero cuando vemos la política exterior, pasamos a la época de los cafres, ¿no? De eso no se habla. Bueno, Castilla encabezó la defensa de Hispanoamérica frente a la agresión europea. Repito, una agresión que a veces ya se ha olvidado, ¿no? El Perú y Bolivia, Ecuador y Chile fueron aliados en el año 1866 porque una escuadra española pretendió cobrar los impuestos de la independencia y bombardeó el Valparaíso, bombardeó el Callao. Bombardeó el Callao, eso fue increíble. Es un cuadro de eso, ¿no? Toda una batalla naval, ¿no? O sea, era una época de... y los filibusteros estadounidenses de Tennessee, esclavistas, intentaron apoderarse de Centroamérica. Historia también olvidada, ¿no? William Walker, esclavista de Tennessee, que terminó fusilado, por cierto, ¿no? Y bien fusilado, ¿no? Porque era un intervencionista. Estas amenazas fueron no neutralizadas, pero sí, digamos, fueron más o menos enfrentadas por el americanismo, ¿no? Y articulador del americanismo importante fue Ramón Castilla.
Por eso se llama la época del americanismo. A lo que añadimos los avances institucionales, por ejemplo, el que mencioné, la diplomacia, la defensa, la seguridad del Perú, el fortalecimiento naval, en fin, una serie de cosas que hablan de la década de los 50 sobre todo, como una época, si no de oro, por lo menos de estabilidad. Una excelente época para la política exterior del Perú. Pero después viene, pues, después del día, como pasa aquí en Santa Cruz, del día soleado, viene pues un viento terrible, ¿no? Igualito, ¿no? Y el viento terrible fue la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un tsunami, ¿no? Prácticamente retrasó al Perú 50 años. El Perú fue invadido, fue destrozado, ¿no? Por esa guerra, ¿no? Y la gran época dura fue a fines del siglo XIX, cuando comenzó la reconstrucción, que fue muy penosa pero exitosa finalmente. A comienzos del siglo XX, en el primer tercio, aparece otro líder providencial, también muy polémico, que se llamó Augusto B. Leguía. Leguía se propone, además de administrar la hegemonía estadounidense, porque ya los británicos pesaban menos y cada vez pesaban más los estadounidenses de Estados Unidos, se propuso fijar las fronteras del Perú. Algún historiador dijo que quería ponerle la piel al Perú. Claro, parece mentira, pero en 1900 el Perú no tenía fronteras, sino media frontera con Brasil, nada más. Los mapas que aparecían eran imaginación, porque una frontera no es lo que pone un cartógrafo en un papel. Una frontera es producto de un entendimiento entre dos estados o tres estados que fijan por escrito los límites. Si no hay eso, no hay frontera, es imaginación. Bueno, lo que hizo Leguía fue fijar las fronteras con Bolivia justamente, con Colombia, terminar la de Brasil y con Chile, que fue la más difícil de todas, ¿no? No se pudo con Ecuador, lo de Ecuador quedó pendiente, pero se avanzó muchísimo, ¿no? Y el Perú, digamos, entró en una fase de modernización. Repito, en la época de Leguía, primer tercio del siglo XX. Después, otra vez el tsunami. ¿El tsunami fue cuál? La Gran Depresión Internacional del año 29-30, ¿no? Que afectó al Perú y a todos los países de América Latina, ¿no? Y no solo el tsunami, vino la depresión de los años 30, que fue espantosa, ¿no? Bueno, el Perú, digamos, se incorporó a duras penas, porque es una situación muy difícil, y fue país aliado de Estados Unidos contra el Eje, contra Japón, y entró con buen pie a la Guerra Fría, digamos, ¿no? Como miembro de Naciones Unidas, y recién comienza, digamos, la tercera época brillante del Perú en política exterior, tardíamente en los años 90, por el gobierno de Fujimori, ¿no? Cuando cae el muro de Berlín, cuando se abre la economía, cuando se comienza a pensar en hacer TLCs con otros países, Tratado de Libre Comercio, cuando se regulariza el Banco Central de Reserva, no deja de ser una caja chica del Estado, en general cuando el Perú se abre al mundo, porque había sido un país encerrado en la llamada sustitución de importaciones, ¿no? Que fue una gran lacra para el Perú, ¿no? Un gran lastre para el Perú, ¿no? Prácticamente representó para comenzar una deuda gigantesca en tecnología, ¿no? Entonces, el artífice de esto, digamos, el Castilla o el Leguía de esta época fue Fujimori, un personaje muy polémico, tuvo casos de corrupción importantes también, pero se recuerda de él mucho su ordenamiento de la economía y haber solucionado el tema de la frontera con el Ecuador, ¿no? Luego de la guerra del CENEPA, ¿no? Él, en su gobierno, solucionó ese problema, ¿no? Y el Perú por fin tuvo las fronteras completas terrestres, ¿no? Porque como veremos, las marítimas recién se cerraron en el 2014 con Chile. Entonces, esas son las tres grandes épocas del Perú. Todavía vivimos la tercera que
que propugna la modernización económica del Perú, su inserción internacional, y también lo que llamamos todo lo que es la apertura del Perú al mundo, ¿no? ¿Mirando a dónde? Al Asia. Al Asia. Al Asia lo que comenzamos a mirar recién en los 90s. Antes de los 90s, nuestra mirada estaba en cómo salimos al Atlántico. Claro, lógico, porque en esa época el mayor movimiento comercial ocurría en el Atlántico. A partir de los 90, con el anuncio, el avance inicial de los llamados tigres asiáticos, es que comienzan varios pensadores a decir, miremos a este lado acá. Además, estamos en una situación perfecta frente al Pacífico. O sea, Dios nos había abandonado en el siglo XIX porque estábamos alejados del Atlántico, ¿no? Y sí, la gente decía, estamos abandonados de Dios, ¿no? Ahora, Dios se apiadó de nosotros y la tortilla se volteó. Resulta que el Perú está no solamente frente al Pacífico, sino en el medio, donde conecta con la China, Corea y las zonas más ricas del sudeste asiático. O sea, es casi una cosa parece una novela, ¿no? Pero estamos viviendo esa época. Tercera época, ¿no? Ya veremos cómo se perfila la cuarta época, ¿no? Es una cosa que vamos a ver ahora. Bueno, hemos visto entonces un panorama de los tres grandes momentos de la política exterior del Perú. Ahora vamos a ver, para hablar de los temas de cómo es la política exterior del Perú ahora, es imprescindible saber, bueno, ¿y cuál es el escenario que tenemos en el mundo? Si no, no lo vamos a entender, ¿no? Y voy a tratar de abreviar esto, porque hay mucho para hablar, ¿no? Voy a pasar láminas, pero la idea es hablar ahora de ese tema, ¿no? Primero tenemos que, estamos pasando de la llamada globalización, que vino después de la caída del muro de Berlín, a una era del desorden. La expresión la empleó, la utilizó el Deutsche Bank, un banco alemán, ¿no? Esa expresión, era del desorden, apareció en un informe del Deutsche Bank. Y la idea es que hay, este proceso, ha tenido factores desencadenantes y es imprescindible entonces ver cuál es la posición del Perú frente a ese cambio que vimos ahora, del paso de la globalización a la era del desorden, y también cuáles son las fortalezas del Perú que permiten enfrentar esa nueva era, ¿no? Estamos ante un cambio de época porque es evidente que la globalización está siendo reemplazada por un orden fragmentado. Es evidente. Es un orden donde además surgen cosas que se parecían olvidadas, como los rangos proteccionistas, ¿no? El proteccionismo se veía como algo arcaico en 1995. Y sin embargo ahora reflota nada menos que en Estados Unidos, y con el presidente Trump, ¿no? Eso es lo que le sacan acá a los canadienses, a Trump, ¿no? Pero está ocurriendo esa rearcaización. Además, los nacionalismos están brotando muy fuertemente, ¿no? Fíjense lo que pasa en Rusia. Rusia parece un nuevo zarismo, ¿no? Nacionalista, clarísimo, ¿no? No se pensaba que iba a ocurrir eso, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo ahora, en este aflojamiento mundial, es que se está gestando un mundo multipolar. Se está gestando, ojo, no me confundan, no es que existe un mundo multipolar, se está gestando. Todavía ahora domina la unipolaridad de Estados Unidos, nos guste o no, domina claramente en términos tecnológicos y en términos estratégico-militares, ¿no? Solo que, con un pequeño matiz, le está saliendo un competidor todavía a 50 metros, pero se acerca cada vez más, ¿no? ¿Ya? En la carrera de 100 metros planos y está acercándose, ¿no? Pero como competidor todavía, ¿no? Ese es el panorama actual, ¿no? Un mundo unipolar, con un Estado grande que está comenzando a desafiarlo, y el surgimiento de varias potencias medianas, grandes y menores, que están comenzando a tener una política propia.
y están exigiendo no valores, sino reglas. Esto es muy importante. No valores occidentales, sino reglas. Es el caso de la India, por ejemplo, que aspira, por ejemplo, a una reforma total del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas, por ejemplo, ¿no? Bueno, estamos en un cambio de época ahora, en este momento, en una licuadora. Esa es la verdad, ¿no? Ahora, ¿qué elementos desencadenaron esto? Como siempre ocurre en relaciones internacionales, hay una estructura de causas. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Por qué ocurre? Bueno, el primer antecedente fue un puntillazo inicial, fue el COVID, ¿no? El COVID desnudó muchas situaciones y, digamos, no causó, pero sí, digamos, puso en evidencia ciertos elementos de esta nueva era, ¿no? Un rasgo sí muy real es la tendencia a la digitalización y la irrupción de la inteligencia artificial. Hay países enteros que tienen ahora una economía digital, una sociedad digital, una política digital, se administra justicia, por ejemplo, se hacen elecciones, se entregan ayudas sociales a través de la digitalización, ¿no? Entonces, es un elemento también importantísimo. Por cierto, ayudado por el COVID, porque con el COVID, como la gente no podía salir de sus casas, se empleó mucho esta tecnología, ¿no? Estaba enlazado esto. Tenemos también el otro elemento fundamental que ya adelanté, es la profunda rivalidad entre Estados Unidos y la China. Una rivalidad que se decidirá todavía en unos 50 años, no sabemos a qué se llegará, pero una rivalidad en diferentes aspectos, en aspectos políticos, culturales, tecnológicos, muy compleja, ¿no? Tenemos también la invasión militar de Rusia a Ucrania, algo que sorprendió a todo el mundo. En realidad, si hubiéramos estudiado el tema a fondo, no nos ha debido sorprender mucho, porque la OTAN había sido muy atrevida con Rusia. No estoy defendiendo a Rusia, por si acaso, estoy comprendiendo a Rusia. Definitivamente hubo mucha arrogancia estadounidense, mucha arrogancia europea, ¿no? Y los rusos tienen argumentos para decir que se ha puesto en peligro a Rusia al insinuar una incorporación de Ucrania a la Unión Europea y a la OTAN, ¿no? Entonces es un tema complejo, pero en todo caso refleja también el ultranacionalismo ruso, ¿no? Más parecido al de los zares que al de Lenin, ¿no? Cosa rara, ¿no? Tenemos también la crisis de Gaza, que hemos visto que está parcialmente detenida, más o menos, pero esencialmente ya hay luz al fondo del túnel, por lo menos. La agresión arancelaria de Trump, nadie se imaginó esta agresión arancelaria, nadie se imaginó que iba a plantar a la India 50% de aranceles, ¿no? Nadie imaginó eso. Sí, es terrible en realidad, ¿no? Porque todos los analistas serios dicen que esto puede traer a Estados Unidos una ganancia a corto plazo por los aranceles, pero en el mediano plazo es un desastre. Va a encarecer los precios, va a generar desempleo. Hace poco un gobernador de Canadá le sacó en cara eso a Trump con un video que es de Ronald Reagan, donde decía eso, ¿no? Se molestó terriblemente Trump, ¿no? Que es la verdad, ¿no? O sea, el proteccionismo genera muchos riesgos. Tenemos también la guerra entre Israel e Irán, que han visto cómo fue brutal, ¿no es cierto? Pero que no determinó la desaparición del poder iraní todavía, como si ya ha desaparecido casi el poder de Irak, de Siria, que eran enemigos tradicionales de Israel, ¿no? En todo caso, es un tema en configuración. Bueno, no voy a detallar los casos para poder avanzar, ya los he comentado además, ¿no? Solo quisiera mencionar que un efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania es un realineamiento estratégico y concretamente, para ir al punto, una alianza o cuasi alianza entre China y Rusia, es decir, como aliar al pericote y al gato. Poco falta para eso, porque históricamente, y otra vez hablo como historiador, no hay pueblos que han desconfiado más entre sí que el pueblo chino y el pueblo ruso.
Han sido como el agua y el aceite, históricamente ha sido así. Para los rusos, los chinos son los bárbaros. La percepción de que son los bárbaros, ¿no? Y también, por supuesto, para los chinos, ¿no? Los rusos, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un tema muy complicado y es motivo de críticas grandes a la política de Estados Unidos, porque quizá lo que Estados Unidos debe hacer es no amenazar a Rusia, sino más bien acercarse a Rusia, toda vez que es un país que ya no es comunista, ¿no? Ya no es la Rusia pues, de Gorbachev o de Stalin, ¿no? Es una Rusia no comunista, pero no lo hizo así. Y la consecuencia es que los chinos se han tirado a los brazos de los rusos, ¿no? Lo cual es muy complicado porque son dos potencias nucleares. Dos potencias nucleares, ¿no? Tenemos, bueno, ya lo he mencionado, ¿no? La crisis de Gaza, todavía. Solo quiero mencionar que con relación a este tema, el Perú insiste en la solución de dos estados, ¿no? Y en el respeto del derecho internacional y del derecho humanitario. Trump, ya he mencionado también de la agresión arancelaria, pues va a terminar generando daño, solo que la ganancia a corto plazo para Estados Unidos. Y la guerra entre Israel y Irán ya la he mencionado también. Esta lámina es muy importante. En esta lámina se resumen pues 20 libros, ¿no? Como hay ciertos PowerPoint que tienen láminas cruciales, ¿no? Bueno, esta es una de las láminas cruciales, donde hablo de la situación en general, como está ahora, ¿no? Primero tenemos, como mencioné, un mundo unipolar, todavía no es un mundo multipolar, ¿no? Y tenemos también que instituciones como el Consejo de Seguridad ya no funcionan. Tenemos a China como adalid del sur global. China quiere, digamos, se vio en la última cumbre CELAC-China, como China nos dice, ustedes no son patio trasero de nadie, ¿no? China quiere ser el paladín de los pobres. Esa es su, digamos, su bandera, ¿no? Y en parte lo está haciendo, ¿no? El África ha invertido mucho en África, ¿no? Ahora, además, todo en un contexto interesante, en el que cada vez el sur es más importante para el sur. Eso también es muy importante. Ya no es el mundo de los años 50 o 60, donde los países del llamado tercer mundo mirábamos tímidamente al norte y vemos que estaba muy lejos de ellos. No, ya se acabó ese mundo. Ahora dentro del antiguo tercer mundo hay potencias, como Indonesia, por ejemplo, o como la India, que son potencias económicas y militares además, y que además miran con arrogancia. Entonces es otro rasgo también diferente. Eso envuelto en nacionalismo. No se imaginan el nacionalismo que hay ahora en la India. En la India en ese momento, ustedes saben que lo ven mal a Gandhi, ¿no? A Gandhi. Ha habido incluso una iniciativa para hacer un homenaje al asesino de Gandhi. Así es. Lo vemos así, estamos desconectados con esos temas. El Gandhi tuvo el pecado, entre comillas, de proteger a los musulmanes. No le gustaba la división que hubo entre Pakistán y la India, ¿no? En cambio, los nacionalistas hindúes decían que es un traidor. Y por eso lo mataron. Por eso mataron a Gandhi, ¿no? Esta bandera antimusulmana es la bandera del actual gobierno de la India, que rompe con ese pasado supuestamente entreguista de la India, ¿no? Y veo caras de asustados ustedes, pero eso que les digo es real. Fíjense ustedes, lean el New York Times, lean el Newsweek, lean toda la prensa internacional, la prensa francesa, y van a encontrar eso. En América Latina estamos desconectados de esas cosas, ¿no? Y otra cosa también interesante es, bueno, ya mencioné el acercamiento de China y Rusia, los G7, o sea, los países ricos, los de equipetrol, digamos, en el mundo, la zona rica, ya no son los que producen más. Ahora lo que producen más son los BRICS, que son esta alianza estratégica agresiva, yo diría agresiva antioccidental, ¿no? Formada pues por Brasil, por Rusia, por la China, por Sudáfrica, que además ahora recientemente se ha ampliado, ¿no? Pero ya el poder económico de los G7 no es total frente a los BRICS. Ahora los BRICS están creciendo a mayor ritmo.
Es también otro rasgo interesante de lo que ocurre hoy día, en este momento, ¿no? Ya mencioné la tendencia al proteccionismo, y muy importante, ya lo adelanté también en parte, en grandes zonas del tercer mundo, tanto desarrolladas como potencias, hay un sentimiento antioccidental. Antioccidental. Ustedes saben, por ejemplo, que los indios dicen, es mentira que los europeos crearon la democracia en Atenas. Mentira. Muchos años antes apareció en la India. A los académicos indios. Y lo fundamentan. ¿No? La idea la tomaron los europeos, del origen indio, la vieja tradición india, ¿no? Entonces hay una especie, ¿saben que en Occidente ya basta de elecciones? De que ustedes queremos solamente reglas y que nos dejen tranquilos, ¿no? Sus reglas no se aplican a nosotros. Fíjense por ejemplo en Singapur. Singapur es una potencia, un gran país, riquísimo. Yo tuve varios amigos en Naciones Unidas de Singapur, y uno de ellos me dijo, bueno, Hugo, que parecía un lord inglés, por ejemplo. Singapur fue colonia británica, ¿no? Me decía Hugo, efectivamente en mi país pues hay un régimen muy controlista, muy dictatorial, diría. Pero ¿sabes qué? Todo se tranquiliza cuando nos convocan para la repartición de utilidades. Ahí se acaban los problemas de Singapur. Porque es una sociedad sumamente próspera. Ellos han procesado su falta de democracia como Occidente en la prosperidad. Algo parecido quiere hacer la China. La China dice, derechos humanos no, derechos económicos. A mí no me interesa que haya derechos humanos pintados en la pared. A mí me interesa que la gente tenga buena educación, su carro del año en la puerta, que tenga buena salud, que se vista bien, ¿no es cierto? Eso es lo que me interesa. Y si el precio es un Estado manejado por un partido monopólico, se paga ese precio. Bueno, esas visiones no occidentales cada vez están creciendo más. Todavía no han llegado a nosotros, los oleajes todavía no han llegado, pero podrían llegar, ¿no? Yo soy de una posición personal de que debemos mantener la experiencia occidental, ¿no? Es una posición personal mía. Pero más de uno de su generación no dice eso. Hay que ser pragmáticos, tener nuestra platita y al diablo con los derechos humanos y la democracia. Más de uno, ¿no? Yo no creo eso, yo no creo eso. Entonces, esa repito, es la lámina del panorama actual, ¿no? ¿Cómo está la situación? Obviamente, esto al margen de los viejos y antiguos problemas que precedieron a la época del Zeitenwende, de este cambio de época en alemán, que son la pobreza, la falta, los temas del pasivo educativo, el narcotráfico. Esos son temas anteriores que nos acompañan desde hace décadas y nos seguirá acompañando a todos en las siguientes décadas, ¿no? Eso que es aparte del cambio de época, ¿no? Muy brevemente, la política del Perú se fundamenta en principios. En pocas palabras, son los principios que están consagrados en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Son principios, por ejemplo, de la igualdad soberana de los estados, ¿no? De la no injerencia en asuntos internos. Ahora, pero no quiero dejar de decir algo, que efectivamente la línea es de respeto a los principios, pero en este mundo, en este ambiente, en este medio de relaciones internacionales, es muy difícil actuar en términos puramente teóricos, ¿no? Por ejemplo, Rusia invade Ucrania. ¿Por qué el Perú no rompió relaciones con Rusia? Bien simple. Porque gran parte de los repuestos de sus aviones de guerra son hechos en Rusia. ¿Entienden? Entonces, en la práctica, y no estoy diciendo ningún apóstata, ¿no? En la práctica, los pueblos balancean los principios con los conceptos pragmáticos. Eso es lo que ocurre en la realidad. ¿Qué es lo que nos interesa, no? Si vamos nosotros a pensar solamente en principios, no vamos a actuar, así lo digamos, no vamos a actuar únicamente en base a principios, sino a las crudas realidades. Y repito eso, todos los países,
Obviamente la mayor parte no lo confiesan, no lo dicen, pero somos académicos, o sea, la idea es ganar la verdad, ¿no? Y ubicarnos en la verdad. ¿Ya? Eso me parece muy importante a propósito de este capítulo de los principios, ¿no? Es, como se dice siempre, una línea invariable. Sí, es una línea invariable, por supuesto, ¿no? Pero es fundador de las Naciones Unidas. Pero siempre hay matices, ¿no? Siempre hay matices. En el Perú en ese momento, en pocas palabras, es un país sin hard power. Ustedes saben lo que es el hard power, ¿no? El poder militar, el poder económico, ¿no? No tiene hard power. En términos mundiales es muy pequeño, muy pequeño. Y sí tiene, eso sí, un importante soft power. Ahora vamos a ver en qué consiste eso soft power, ¿no? Y lo más importante tal vez ahora es que tiene una posición geográfica privilegiada. Eso le cayó del cielo, ¿no? Ya, eso no es producto del esfuerzo del Perú, sino le cayó del cielo. La ubicación en el centro del Pacífico. Ahora, ¿qué le conviene al Perú? Le conviene, sobre todo ante esta pugna entre Estados Unidos y China, pegarse a uno de ellos, o le conviene multiplicar y diversificar su política exterior. Mi respuesta es que es la diversificación. Es la diversificación de la política exterior. Y la búsqueda de una autonomía y de una soberanía que busque esquivar los conflictos con China, con Estados Unidos, con otras potencias, en función de acuerdos y actividades constructivas, ¿no? Pero respetando siempre la soberanía. Por ejemplo, si un país X quiere obligar a otro a hacer cierta cuestión o condiciona un reconocimiento a eso, el Perú debe decir no, yo soy independiente, ¿no? Yo no acepto esos condicionamientos. Entonces, la respuesta a la pregunta de la política exterior es diversificar la política exterior. En el ámbito multilateral, ahí tienen ustedes los ámbitos esenciales de trabajo, ¿no? La Comunidad Andina, en primerísimo lugar, la Alianza del Pacífico, el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el Perú es miembro de este foro desde el año 98, buscar incorporarse como miembro de la OCDE, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, es un club de países no solo ricos, sino con gran institucionalidad. Por ejemplo, Chile no está ahí, ¿no? Es combinar riqueza con institucionalidad, ¿no? También promover la integración fronteriza con los 5 países vecinos y hacer trabajo en Naciones Unidas y la OEA, ¿no? En cuanto a integración, en pocas palabras, aquí hay un universo de cosas para decir. En pocas palabras, la experiencia del Perú señala que la que funciona es la integración económica y desideologizada. La integración política, la integración ideologizada no funciona. Y vean ustedes UNASUR. UNASUR intentó hacer eso, ¿no? No existe UNASUR, ¿no? La idea es ver una integración pragmática, por ahora parcial, económica, sin ideología. Esa es la idea de la integración, el espíritu que anima, por lo menos, es lo que yo pienso, lo que veo que ocurre en Torretaje, ¿no? Ese es el consenso. En cuanto a fortalezas de la política exterior del Perú, las fortalezas son las que mencioné. Primero, la civilización nació en el Perú. Nació en 5 lugares. Nació en la India, nació en China, nació en la media luna fértil, nació en Egipto y en el Perú. Bueno, el actual territorio peruano, ¿no? En esa época del mundo andino. Fue la civilización Caral, de hace 5.000 años. Eso solo es un rasgo importantísimo porque la civilización no surgió espontáneamente en otros países. En otra zona del mundo surgió por copia, ojo, por copia de otras tradiciones, pero no de manera prístina, autónoma. Entonces, evidentemente, es un rasgo de partida del Perú, ¿no? Importante, ¿no? Le da un estatus especial, ¿no? En segundo lugar, en términos actuales, tiene una riqueza viva, es una sociedad multicultural,
tiene una gran riqueza idiomática, una gran riqueza artesanal, ¿no es cierto?, que gastronómica. Creo que ustedes saben de eso, ¿no? O sea, hay una fortaleza cultural bastante importante en el caso del Perú. Después tenemos que el Perú es un país de muchos niveles ecológicos y tiene experiencia en esos temas. Deshielo, por ejemplo, de los glaciares, tala ilegal en la Amazonía, son temas del Perú de todos los días y el Perú puede perfectamente tener una voz en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tiene un país involucrado en esos temas, así de simple. Y bueno, también hay que decirlo, el Perú forma parte de la cadena del narcotráfico, ¿no? La mayor parte de cocaína se produce en Colombia, no en el Perú, pero sí en temas de hoja de coca y de pasta básica es un país importante, sobre todo no tanto para Estados Unidos, sino para los países europeos. La cocaína y la pasta básica salen en dirección al Brasil, de ahí al África y de Europa, ¿no? Ese es el último modelo, digamos. En todo caso, tenemos algo de qué decir de eso, ¿no? Sobre el narcotráfico. Son las fortalezas. Bueno, digamos, ahora entramos a una selección de temas. No sé si tenga tiempo, señor rector. ¿Tengo media otra vez? Sí, quisiera mencionar los temas principales seleccionados, ojo, porque hay mucho más de qué hablar, ¿no? ¿Cuáles son los temas de este milenio? ¿Cuál es el esquema que podemos tener, ¿no? Aquí están los temas, lo voy a desarrollar brevemente uno por uno, ¿no? Estos son los temas, es la super selección que he hecho. Y sí quisiera mencionar que la política exterior, como he dicho, ha sido muy equilibrada, no se ha juntado a un socio poderoso, ha tenido una proyección plural en comercio, por ejemplo, con China, con Estados Unidos y con la Unión Europea, ¿no? Siempre con la pluralidad. Y también ha buscado asociaciones estratégicas, que no solamente son económicas, sino también políticas y sociales, ¿no? Con China tiene una muy importante, del año 2013, ¿no? Con China tenemos que es nuestro primer socio comercial. China en ese momento, se puede decir que el despegue del Perú de los años 90 estuvo muy vinculado a su asociación comercial con la China. Negarlo sería algo injusto, ¿no? O sea, los niveles de expansión comercial han sido gigantescos con la China, ¿no? Y además incluso hemos llegado a firmar un acta de entendimiento, un memorándum de entendimiento, apoyando la ruta de la seda en 2019, ¿no? Somos parte de ese esquema, ¿no? La ruta de la seda, como ustedes saben, es ese gran proyecto de integración y de inversión en infraestructura promovido por la China, sobre todo en el Asia, pero que tiene brazos en todo el mundo, ¿no? En el África, en Europa y ahora en América, ¿no? En pocas palabras, la China y el Perú son complementarios. El 50% del cobre que se refina en el mundo se refina en la China. El 50%. Por lo tanto, el precio tiene que ver con esto. Es clarísimo. Entonces, países como Chile y el Perú tienen a China como un mercado importantísimo para su cobre, ¿no? Es complementaria la China con el Perú. En cuanto al comercio de Perú-China, debo mencionar que en términos de valor es gigantesco. Les he entregado, por cierto, estadísticas de comercio del Perú con varios países de los más importantes. Está Bolivia también, está Colombia, está Estados Unidos, y todos los países importantes del Perú, como una referencia, ¿no? Para que comparen ustedes las cifras, ¿no? Con China, por ejemplo, el comercio bilateral supera los 36.000 millones de dólares. Con Bolivia y con Colombia estamos hablando de cantidades superiores a los 2.000 millones de dólares, ¿no? Para que vean la diferencia. En valor, ojo, en valor. Pero en comercio, como ustedes saben, el valor no lo es todo. También está la composición del comercio. Y aquí viene el problema. Con la China, el 80% de las exportaciones peruanas son polvo de cobre. Ni siquiera barras de cobre. Es polvo de cobre. También harina de pescado. Y solamente una parte muy pequeña son paltas, arándanos,
otros productos como pota, por ejemplo, el calamar gigante, que se consume mucho, pero es apenas una franja de 10 a 20%. La inmensa mayoría es productos sin valor agregado. Ahora, ¿tiene la culpa la China? No, la China no tiene la culpa de esto. La culpa tiene el Perú, por pereza, porque existe la posibilidad de incorporar valor agregado. Es más, es la clave del futuro, ¿no? Entonces, la China tiene este problema, ¿no? El carácter del comercio, gran valor, pero desequilibrado en sus componentes, ¿ya? Eso es la China. Con China además ha habido un gran boom, no solamente por el comercio, sino por lo que mencioné, la ubicación del Perú en el Pacífico y el puerto de Chancay, ¿no? El puerto de Chancay es un puerto estrella ahora, que va a vincular toda esta parte del Pacífico, y también Bolivia va a sacar seguramente su soya por ahí, ¿no? Uno de los puertos los cuales puede sacar su soya, ¿no? Ese tiene mucha esperanza en esto, ¿no? Con relación a Estados Unidos, somos amigos de Estados Unidos. Se vio en el último año del Consejo de Seguridad, en el año 2019, 2018, votamos muy parecido. Tenemos sintonía en luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. Los dos hemos padecido y padecemos eso. Y sí ha habido, obviamente, problemas últimamente con los aranceles de Trump, ¿no? Aunque el Perú solo ha tenido 10% de aranceles. Ahora mencioné qué ha pasado en los últimos días, ¿no? Con Estados Unidos teníamos una enorme cooperación no reembolsable con la USAID, pero se desmanteló la USAID, ¿no? Después tenemos ayuda importante en lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones peruanas no tradicionales. Ojo, aquí viene la diferencia con la China. El valor de la exportación, pero Estados Unidos en términos de dólares es menor que la China, pero la composición del comercio es mucho mejor, porque el Perú coloca no solamente materias primas, sino, por ejemplo, confecciones, productos con valor agregado, ¿no? En ese sentido, Estados Unidos es muy importante, ¿no? No todo es el valor, como les digo, debe que ver la composición del comercio. Es el cuarto país de comercialización directa en el Perú y el principal destino migratorio de los peruanos. Hay más de 1 millón de peruanos viviendo en Estados Unidos y un importante fuente de... Bueno, he mencionado el tema de los aranceles, no quiero abundar en eso, solo que el 17 de noviembre, ahorita, Estados Unidos anunció que había retirado gran parte de los aranceles de productos agropecuarios del Perú. Una cantidad sustancial, ¿no? El año pasado representaron esos productos $1.200 millones de ganancia, ¿no? O sea, es una excelente noticia. Todavía hay un 50% de reportado con la sobrecarga, pero Estados Unidos ha tenido ese gesto con el Perú, ¿no? Ha disminuido los aranceles en muchos productos, ¿no? Eso es último momento, ¿no? Desde ahorita, ¿no? Ahora lo puse en el PowerPoint esos días, ¿no? Y con la Unión Europea es el tercer bloque de importancia, en este caso por su tamaño, ¿no? Por su desarrollo económico. Tenemos compatibilidad cultural, la herencia común de principios liberales, ¿no? Tenemos también economías muy complementarias, muy complementarias. De hecho, tenemos un acuerdo multipartes con la Unión Europea, multipartes porque se negoció también con Ecuador y con Colombia, un acuerdo que ha permitido al Perú meter muchos productos agropecuarios, ¿no? En este momento uno va a Madrid y en los mejores restaurantes se come alcachofas peruanas, ¿no? Y es más, yo he visto, cuando fui a un restaurante de esos, algún español peleándose porque le habían puesto alcachofa española. No quiere esto. Pero ¿cómo sabe eso? Porque se siente. Quiero la peruana, ¿no? Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿no? Lo mismo a las paltas, ¿no? Hay productos peruanos muy apreciados ahí en Europa, y también hay que destacar el rol de la Unión Europea a nivel de países participantes como inversionista en el Perú. Tenemos inversiones alemanas, españolas, de Países Bajos, ¿no? No menciono Reino Unido porque ya salió de la Unión Europea, ¿no? Pero individualmente, fuera de la Unión Europea, como verán en las estadísticas,
es un país importantísimo para el Perú, ¿no? No me queda claro por qué. Le confieso que no me queda claro por qué. ¿Por qué esa enorme cantidad de inversiones británicas en el Perú? ¿No? Porque no tenemos lazos culturales, no hay una tradición, y sin embargo sobresale clarísimo. Vean las estadísticas, ¿no? Pero repito, ya no son la Unión Europea. Con relación a los países vecinos, tenemos gabinetes binacionales, con Bolivia, con Ecuador, con Chile, con Colombia. Los gabinetes nacionales son encuentros de gabinetes y de presidentes, sobre todo para ver temas de desarrollo fronterizo, ¿no? Son muy importantes. El último se hizo con Bolivia en el año 2021, si no me equivoco, se va a retomar ahora, ¿no? Este es un foro muy importante de cooperación y de entendimiento entre países, con los países vecinos. Con Ecuador tenemos, además, concretamente, la superación del estado de guerra, los 20 años de paz. Vean mi artículo, cómo hemos avanzado en eso. Para que vean ustedes lo que significó la paz bien hecha el año 98, el comercio pasó de 307 millones del año 98 a 2.000 millones en 2018. Ya eso solo grafica los llamados dividendos de la paz, ¿no? Y ha sido extraordinario, ¿no? Con Chile, como dije al comienzo, el Perú recibe muchas inversiones chilenas, retail, agricultura, también LAN opera en el Perú. Es muy importante para el Perú como socio económico Chile. Paradójicamente es gran importador de pisco peruano, pero sin ese nombre, ¿no? Porque yo quiero tener el nombre del pisco, pero lo importan cambiando, no le ponen el nombre, le ponen aguardiente, ¿no? Pero igual le importa el pisco peruano, ¿no? Porque dicen que queda más rico con el pisco sour peruano, ¿no? Con el pisco peruano. Bueno, en el año 2014 se cerró un tema importante que fue el litigio que tuvo el Perú con Chile para fijar la frontera marítima. Mejor una imagen para graficar, eso vale más que 1000 palabras, ¿no? Miren, en pocas palabras, lo que quería Chile es que esa línea recta que se ve, que sale del continente, se prolongara hasta las 200 millas. Ahora, ¿por qué se plantó en la milla 80? La Corte dijo, no, está bien, el paralelo, pero hasta la milla 80, ahí claramente, y baja, y fue una línea equidistante, y por lo tanto beneficia más. El hecho de poner el quiebre en la milla 80 dejó a Chile en posición de algo que le interesaba mucho, que era la anchoveta que está frente a su costa. Y le dio al Perú el 70% de lo que quería, ¿no? La parte norte, ¿no? Fue un triunfo para el Perú en términos de aguas, fue un gran triunfo para el Perú. Pero no nos olvidemos que también hubo un incremento de equilibrio, ¿no? O sea, la parte conocida de producción anchovetera, que ya está conocida, esa siguió siendo para Chile, ¿no? Entonces se logró un buen acuerdo, ¿no? Al final Chile no lo aceptó, pero terminó cediendo, ¿no? Con Brasil es el país más importante de América del Sur en términos de comercio. Solo que, como pasa con China, el comercio es desequilibrado, ¿no? Tenemos un ACE con Brasil, y lo que sí se habla ahora, y es muy importante, de vincular el Acre en Brasil con el puerto de Chacay, lo que implica pasar por la selva amazónica y daños ecológicos, desafíos terribles, pero esa conexión sería simplemente fabulosa, ¿no? Porque permitiría una multiplicación del comercio, ¿no? En esta parte del mundo. Esto es el último desarrollo también que he puesto de la relación con Brasil, la actualización del ACE 58, ¿no? Sobre Bolivia tenemos dos puntos dentro de lo mucho que hay. Primero, que en los últimos años Bolivia tiene una balanza favorable a Bolivia. Ha exportado más de lo que ha comprado el Perú, ¿no? Y últimamente, el 22 de octubre, muy cercano ahorita, se estableció un acuerdo para darle a la carga boliviana en el puerto de Hilo el 30% de descuento para las exportaciones bolivianas. Yo conversé con el gobernador aquí, no el Camacho, sino el anterior, el Aguilera, y él mismo me dijo, una de las salidas de Bolivia a los puertos peruanos, sobre todo de su soya, la soya boliviana, ¿no? Que saldría junto con la brasileña, que es mucho más, pero saldría junto con ella, ¿no?
Y me mencionó el puerto de Chancay, justamente, ¿no? Dentro de las cosas. Y también el puerto de Hilo, para sacar este producto, ¿no? Es el futuro, digamos, ¿no? Claro, es el futuro. Y otro punto como bien importante es, en septiembre del año anterior, de este año, se concluyó el asfaltado de la carretera Tacna-Colpa-La Paz, que vincula el departamento de Tacna del Perú, que es un nuevo Barica, por cierto, con La Paz, ¿no? Para efectos de turismo, de comercio. Hay pues es un acuerdo muy fructífero para ambas partes, ¿no? Y por cierto, no lo voy a decir, con este cambio de gobierno se perfila un gran avance en las relaciones económicas entre el Perú y Bolivia, ¿no? Son países hermanos, son países con, yo diría que gemelos, ¿no? A juzgar por la vida acá, que las siento como si fuera del Perú, y hay enormes posibilidades de todo tipo. Ya hay inversión peruana. Por ejemplo, la leche pasteurizada de ustedes, en un 50%, la procesa una empresa de origen peruano, que es la PIL Andina. ¿Saben ustedes que la PIL Andina viene de lecheros de Arequipa? Si en la época de crisis hubo vinculación, imagínense lo que será ahora que vienen dólares, vienen más libertades para exportar, ¿no? Viene inversión extranjera. Yo creo que viene un florecimiento, ¿no? Eso quiero destacarlo mucho. En cuanto a política multilateral, ya para ir cerrando, porque son muchos los temas, el Perú tiene una tradición de participación como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad y también su política exterior está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También ha participado activamente en operaciones de mantenimiento de la paz, ¿no? De Naciones Unidas, lo llamamos Arcos Azules. El último desarrollo, porque hay de todas, muchas cosas para hablar acá, es de junio del año 25 de este año, del envío de 220 ingenieros peruanos a la República Centroafricana, ¿no? Hoy, en este momento, están allí trabajando, ¿no? Sobre derecho al mar, el Perú no firmó la Convención del Mar. Paradoja, el 82 no firmó, habiendo sido país que negoció eso y consiguió la ventaja de las 200 millas de la soberanía sobre los derechos económicos de las 200 millas, ¿no? Un avance enorme, pero no firmó. Porque en el Perú hay un sector nacionalista que dice que significa renunciar al mar territorial. En realidad, la posición de la Cancillería en general es hay que adherirse a la Convención del Mar. Eso es mi posición, ¿no? Yo también pienso igual, ¿no? Pero en el Perú hay todavía una resistencia a firmar y adherirse por esta razón nacionalista, ¿no? Yo creo que es exagerada, la verdad. Aparte de este acuerdo, hay un acuerdo al que sí hemos firmado, que es el Tratado de Alta Mar, que salió este año en Francia, ¿no? Para regular justamente el manejo de la producción en el mar, más allá de los mares donde el Perú tenga, o los países tengan derechos soberanos. Y ahí, eso sí, el Perú lo ha firmado. El Perú aspira también a ser miembro de la OCDE, le falta mucho todavía, lamentablemente. Institucionalmente está muy retrasado, ¿no? En esas reformas profundas, pero su objetivo es ese, ¿no? Un poco juntarse a los países ricos y estables y aprender de ellos. Esa es la lógica, ¿no? En cuanto al comercio internacional, el Perú tiene como 20 o 25 acuerdos de libre comercio. El más importante es el TPP-11, que es un acuerdo llamado Acuerdo Integral y Progresiva o Progresista de Asociación Transpacífico, ¿no? Que es un acuerdo que incluye varias economías, ¿no? Canadá, Japón, Estados Unidos se retiró. Entonces, pero es un tratado que en este momento, si no me equivoco, está clausurándose, ¿no? En Australia, ¿no? Es muy importante, realmente. Es uno de los tratados más importantes en el tema de comercio que tiene el Perú. Vamos a avanzar. El tema migratorio, el Perú ahora capta migrantes, ya no como antes que los solamente los vota, ¿no? O sea, el Perú tiene 1,5 millones de migrantes venezolanos. Es un reto que tiene, 1,5 millones. Y en defensa busca, así como en comercio, multiplicar sus fuentes de avituallamiento, ¿no? No solamente los rusos o los ucranianos, sino Francia, ahora se habla de Estados Unidos, se habla de Suecia, se habla de, en fin, multiplicar eso. Y también
no hay que dejar de mencionar la obra social que hace la Marina de Guerra en la selva, ¿no? En las zonas fronterizas a través de sus barcos. Proyección cultural también tiene logros importantes. Machu Picchu fue considerado una maravilla del mundo, ahora tiene problemas con los turistas, pero en fin, es un tema de orgullo del Perú. Y es potencia gastronómica. El restaurante más premiado del mundo ahora está en Lima, que es un restaurante curiosamente japonés-peruano, ¿no? Es comida del mundo Nikkei. Tenemos, bueno, para terminar esta inversión por sectores, interesante porque son los sectores que la inversión extranjera privilegia para invertir. Para terminar esta presentación, quiero decir que el Perú ha avanzado ciertamente, pero tiene muchos retos, ¿no? Tiene el reto de superar la vulnerabilidad ecológica, cambiar el patrón productivo, depender menos de las materias primas, proyectarse más al exterior, hacer una revolución cultural, en el buen sentido de la palabra, tecnológica, ¿no? Que es el único salto real que puede haber, ¿no es cierto? Realmente el único, crear una base tecnológica propia, ¿no? Y sí, quiero terminar señalando terminando lo que comencé, es decir, les dije que el Perú tuvo 3 grandes épocas doradas, podría llamarlas así: el americanismo, la época de Leguía, comienzo del siglo XX, y la mirada al Pacífico y a la modernización a partir de los 90 hasta ahora, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuarta etapa? ¿Cuál es la cuarta etapa? La cuarta etapa solo puede ser una, que es la sofisticación tecnológica, la captación de inversión de inversiones extranjeras para transmisión tecnológica, la creación de la incorporación de todas las cadenas de valor en el mundo, ¿no? Que es probablemente la única receta auténtica para comenzar a ser un país desarrollado. Depender únicamente de las materias primas y mantenernos como estamos en el nivel educativo, como peruanos, no nos va a colocar en un nivel superior en el mundo. La única forma en la que he mencionado, ¿no? Dar el gran salto del conocimiento, el gran salto tecnológico, y evidentemente instituciones como estas, cuyo nombre mismo refleja ese espíritu, no deben ser abanderadas, ¿no? Pensando en el futuro y en las nuevas generaciones. Muchas gracias.